Organización de Venezolanos en el Exilio. El programa de la semana pasada hablamos sobre lo que es, el programa se trató del derecho a la legítima defensa, pero de ahí sacamos un video corto, bueno, corto entre comillas, de 20 minutos, sobre cómo impedir la constituyente de Maduro. Nosotros básicamente hablamos de que había que impedir esta constituyente a toda costa, porque estaban en peligro no solamente el sistema de vida de nosotros en Venezuela, la libertad, sino también la vida y los bienes de las personas. Y habíamos hablado de que había el derecho a la legítima defensa, de poder defenderse ante el atacante, que ya era evidente, era inmediato, se está ocurriendo, ya han matado a 60 personas, se meten en los edificios, y habíamos dicho que la legítima defensa es legítima cuando es inmediata, cuando está en peligro tu vida o los bienes, y puedes ejecutar cualquier medio que esté a tu alcance para impedirlo. Y a nivel macro ya de país, dijimos que existe una forma concreta de poder hacerlo, sobre todo aquellos que no están organizados en células de resistencia, como lo está haciendo nuestra amiga India allá en Venezuela, sino personas que viven en sus apartamentos, en sus casas, en sus cuadras, los vecinos, y dijimos que había un estado de necesidad en donde había que quizás violar algunos derechos de otras personas, pero con el objetivo de proteger un bien mayor. Eso es lo que se llama estado de necesidad, y la medida para ejecutar el estado de necesidad, es decir, el derecho que se iba a transgredir, sería el derecho a la libre circulación. Y hablábamos de lo que es la guarimba en el sentido de que era una forma de acción dentro de un estado de necesidad para lograr realmente no solamente la defensa de la libertad, sino lograr un cambio de gobierno. Y hablamos que la guarimba tiene 4 reglas que hay que obedecer y que hay que seguir si queremos tener la guarimba propiamente dicha, bien hecha. Primero es trancar la intersección de tu calle, lo más cercana a la intersección que hay en tu casa, trancarla, poner una barricada. Ese es lo primero, la primera regla. Segundo, no desplazarte más de 50 metros más allá de tu casa. ¿Por qué? Porque pueden venir las fuerzas de seguridad del Estado, pueden venir los colectivos paramilitares asesinos, y entonces lo que hay que hacer es replegarte a tu casa, no porque seas cobarde, sino porque es una estrategia para salvar tu vida. No hay que confrontar. Esa es la regla número 3. Entonces, primera regla, trancar tu calle. Segunda regla, no desplazarte más de 50 metros. Tercera regla, no confrontar al enemigo. Y cuarta regla es no escuchar a los políticos, que ya sabemos que están negociando debajo de la mesa una salida electoral, entre comillas, que eso no es salida. Habíamos dicho que la barricada se tiene que construir, si la destruyen hay que volverla a hacer. Nunca desplazarte más de 50 metros, por lo tanto es una locura todos esos plantones, todas esas marchas, las que están convocando mañana de 6 de la tarde a 6 de la noche, la MUD, donde van a poner un poco de gente en una autopista para que las masacren. Es una locura, no tiene la gente ni siquiera para dónde escoger. Por eso es que es una locura lo que está haciendo la MUD, es irresponsable. Ellos creen que están contra un mal gobierno, o nos quieren hacer creer, porque la cúpula sabe contra quiénes estamos. No confrontar, no hay que confrontar al enemigo. Respetamos, eso sí,
los soldados de franela, los respetamos, porque ellos están ahí y ellos se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros respetamos a los soldados de franela, como los llaman, los respetamos muchísimo, ¿verdad? Eso no es guarimba, eso no es el concepto que estamos hablando, pero es una manifestación natural, espontánea, de una serie de jóvenes, y nosotros los respetamos porque ellos tienen su papel también. Ellos quieren hacerlo de corazón, lograr un cambio de gobierno. Entonces tenemos que entender que cómo está organizada la resistencia en Venezuela, porque existen, por ejemplo, los grupos de las células de resistencia que están con la resistencia anticastro comunista, que son grupos organizados. India es nuestra enlace y hay varias células en todo el país. Sabemos que existen otros grupos también organizados. Igualmente tenemos entonces, aparte de eso, la guarimba, que es lo que estamos diciendo acá, que puede hacer la gente que no está organizada, en su casa, en su sitio, para no exponer su vida. Es lo que estamos hablando de la guarimba. Y están también estos soldados de franela, que son los que ustedes han visto en los videos, donde ellos tienen sus escudos, ellos salen con toda su parafernalia. Entonces, esa es la estructura de lo que es la resistencia, y todos tenemos el mismo objetivo. Tenemos el objetivo de lograr un cambio de régimen, que salgan los cubanos, llevar a la justicia no solamente a los cubanos que están en Venezuela, sino a los traidores a la patria que permitieron que esos cubanos estuvieran aquí conviviendo, porque sabemos que los cubanos no solamente están en las Fuerzas Armadas, tienen el control de todos los registros, desde el nacimiento hasta la muerte, y los registros comerciales y mercantiles, civiles de todos los venezolanos. El control de la identificación de los venezolanos lo tienen los cubanos. Tenemos que ver quiénes han permitido y quiénes han dejado de hacer cosas para que eso no siguiera. Por eso es que la Asamblea Nacional de Venezuela tiene una gran responsabilidad por omisión ante todo lo que está pasando. Entonces eso es lo que queremos. Entonces, estábamos hablando entonces que existen esas 4 reglas de la guarimba. Repito de nuevo, porque es bueno que lo tengan claro: trancar tu intersección, no desplazarte más de 50 metros, no confrontar al enemigo y no escuchar a la MUD. Y dentro de ese ejercicio de la guarimba dentro de tu urbanización, donde hemos dicho que la gente se tiene que organizar entre los vecinos se conocen, no hay peligro de que haya un infiltrado como los hay en esas marchas a campo abierto que inventó la MUD. Los vecinos se conocen y pueden entonces organizarse para algo muy importante: la legítima defensa. Porque hemos visto cómo los colectivos entran a los edificios, destruyen los carros, destruyen la propiedad, matan personas. Entonces es legítima la defensa. Aquí estamos diciendo que se puede hacer la defensa y que cada quien en su cuadra decida cómo la va a hacer. Pero tienen que proteger sus vidas. Y entonces la guarimba busca realmente la implosión, crear un caos en el sentido de la buena palabra, no una anarquía, sino una ingobernabilidad del Estado agresor, a fin de lograr una implosión, porque ya sabemos que la resistencia está organizada, que les dije, que tienen células, tienen grupos combinados con las Fuerzas Armadas. Entonces va a haber una toma del poder que no se llamaría golpe de Estado, sino el ejercicio de los artículos 333 y 350 constitucionales, con el propósito de crear una junta de transición cívico-militar donde se pueda refundar la república y donde se pueda reconstruir todas las instituciones, porque en este momento lo que hay en Venezuela es una invasión cubana, donde hay metidos también iraníes con intereses, los grupos terroristas islámicos con Tarek al-Aissami y la FARC y los cubanos. Es decir, eso es toda una ensalada del terror que hay en Venezuela, y eso hay que sacarlo de ahí. Entonces, bueno, eso es en resumen lo que nosotros hicimos la semana pasada. Vamos a ver si hay algún comentario y voy a leer algunas preguntas que tenemos por acá. Sobre todo lo vamos a ver en el YouTube. En el canal de YouTube de nosotros tenemos el video con respecto a cómo impedir la constituyente de Maduro. Vamos a leer todo lo que nos están escribiendo acá, inclusive las críticas, porque no tenemos que ser abiertos en ese sentido.
Bien, José Hernández nos dice lo siguiente: definitivamente, lo que acabamos de hablar de cómo impedir la constituyente de Maduro, José Hernández nos dice, definitivamente, es lo más correcto que el pueblo venezolano tiene que hacer para defender sus vidas. Pueblo venezolano, no te dejes que te impongan la bota comunista. La sangre derramada por un pueblo será la fertilización para la liberación de Venezuela. También tenemos a Bernardo Patiño, dice, con respecto a esto de cómo impedir la constituyente de Maduro, nos dice lo siguiente: transparente mensaje, estoy de acuerdo. También tenemos aquí un comentario de Ramón del Valle Merchena Narváez. Mire, señor, yo no sé quién es usted. Este gobierno tiene 19 años. Chávez, Maduro, matando, hiriendo, encarcelando inocentes. Y tienen todo tipo de poder armado y dinero. Los venezolanos lo único que tenemos es el 80% de la unión. Usted debe proponer un paro nacional ciudadano. El 350 sin regreso hasta que Maduro renuncie o deje el gobierno, como hizo Marcos Pérez Jiménez. Bueno, básicamente nosotros que estamos promoviendo, usted promueve un paro nacional y está bien. Nosotros estamos hablando de lo que es la guarimba, que es muy distinto a un paro nacional. Pero muchas gracias Ramón del Valle Marchena Narváez por su comentario. Olga Besley dice, muy bien, esa es la única defensa, nos dice acá ella. Por otro lado, también tenemos a Becky Moncayo con respecto a cómo impedir la constituyente de Maduro, lo que acabamos de exponer, dice lo siguiente: perdón, pero ustedes tienen un dictador permisivo. A ustedes les deja hacer todo lo que les da la gana y más. Tienen una libertad de expresión y acción sin precedentes. Entonces, ¿dónde está el dictador que gritan a los cuatro vientos? ¿Se ve acaso somos tontos? Latinoamérica también se pronuncia y condena actos y brotes de violencia de quienes quieren tomarse el poder por fuerza. Este discurso en Ecuador se escuchó millones de veces y ya ven cómo está Ecuador. Un ejemplo digno a seguir y lo que falta. Viva la patria grande. El pueblo se pronuncia y el pueblo venezolano se pronunciará, guste a quien guste. La pregunta es, ¿por qué temen tanto ese pronunciamiento del pueblo soberano? No se puede acallar su voz. Arriba a toda Venezuela, tú puedes. Bueno, lamentablemente, señora Becky Moncayo, le tengo que decir lo siguiente. Dice que nosotros tenemos un dictador permisivo porque permite hacer lo que le da la gana a la gente. Hay una dictadura que tiene una oposición complaciente y que esa complaciente, ellos van y vienen, salen del país, regresan, a unos le quitan el pasaporte, pero a otros los dejan salir. Por eso yo entiendo que usted diga eso, pero eso es una minoría. Dice que tienen libertad de expresión y acción sin precedentes. Sí, sí, claro. Y si se le dice por qué cerraron el RCTV, usted va a decir que fue que se les acabó la concesión. Seguro. Y no puede decir nada con respecto a que piensan regular la internet, piensan cerrar algunos medios. NTN 24 lo cerraron, no lo dejan transmitir en Venezuela, CNN tampoco. Eso no es ninguna libertad de expresión. Dice, Latinoamérica también se pronuncia. Ecuador, claro, porque es que es un proyecto supranacional y ustedes quieren instaurar sistemas satélites de Cuba en toda Latinoamérica. Usted dice que es un ejemplo digno de seguir, pero eso no tiene ningún tipo de sustento porque usted también está apoyando a Venezuela y está apoyando el mismo sistema que promueven en Ecuador, que es el socialismo del siglo XXI. Lo que pasa es que Ecuador todavía le falta recorrer algunos caminos o tiempo para que se convierta en otra Venezuela. Entonces eso es lo que usted quiere. Y el pueblo venezolano se va a pronunciar, guste quien le guste, porque temen al pronunciamiento del pueblo. Resulta que esa constituyente de Maduro no es el pronunciamiento del pueblo, porque primero, para que de acuerdo a la Constitución haya una constituyente, se le tiene que preguntar primero, tiene que haber un referéndum consultivo, preguntar si la gente quiere o no un referéndum, si quiere o no convocar a una asamblea constituyente. Aún así, cosa que no está haciendo Maduro, que Maduro dijo, yo quiero una constituyente y ya, y va a nombrar a las personas. Eso viola la Constitución, pero aún así, siguiendo la Constitución, sabemos que quien cuenta los votos son los cubanos. Así que eso no es ningún tipo de pueblo soberano,
y que aquí se está protegiendo la determinación de los pueblos. Aquí lo que se está buscando ustedes, los comunistas, es la determinación del grupo de los Castro y del estalinismo internacional, que no tiene nada que ver con el pueblo de Venezuela. Entonces eso es lo que yo le puedo decir a Becky Moncayo. Marbelis Quesada puso por aquí: estoy de acuerdo con esto que hemos hablado de cómo impedir la constituyente de Maduro. Estoy de acuerdo, yo siempre les he sugerido defenderse. ¿Cómo va el pueblo a esperar que lo maten o lo ultrajen para que después decir que ellos son los malos y la oposición los buenos? Defenderse no es violencia, dice ella. ¿Cómo es ese asunto de resistencia? Aguantar golpes y aguantar los asesinatos de personas inocentes. Este régimen está dispuesto a acabarlos a todos si está en sus manos. Por favor, están enfrentando un régimen, nos dice Marelvis Quesada. Jorge Donoso dice lo siguiente: tú eres la persona que necesitan los venezolanos. Se está refiriendo a mí, este señor. Ayúdalos y organízalos. Venezolanos, escuchen esto. Será todo en vano si no escuchan a este señor y a muchos otros que van por la misma manera. Bueno, una persona que está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Oscar Alfredo Fernández dice: hablar desde Miami es muy fácil. Lo mismo que me dicen, ¿no? Que es muy fácil hablar desde Miami. Vente para el país y date con furia en las protestas. Me dice él, vente para el país. Pero yo le pregunto a Oscar Alfredo Fernández, ¿por qué él sigue en Venezuela? Seguro él sigue en Venezuela porque ni siquiera llama la atención. Y el régimen ni siquiera se fija en él ni no lo persigue. Y él está muy cómodo en Venezuela, diciéndole a los que estamos en el exilio que hemos sufrido persecución y que corremos peligro nuestras vidas si estamos en Venezuela, que nos vayamos allá a luchar, porque como si él estuviera luchando mucho. Date con furia en las protestas y hablamos. Mientras tanto, todo lo que diga es pura paja. ¿Sí? Más paja es lo que él dice. Aquí tuvo 4 respuestas este señor Oscar Alfredo Fernández. Dice Yadel Hernández: con respeto. Todos somos necesarios en la lucha. Sí, porque esa es la otra. Hay gente que dice, no, que ustedes no pueden hablar porque están en el exilio. O sea, hay gente que tiene esa mente obtusa, que piensan que solamente ellos, por estar en Venezuela, son más venezolanos que los venezolanos que estamos fuera, cuando todos somos venezolanos por igual. Yadel Hernández dice: con respeto, todos somos necesarios en la lucha. No todo puede ser malo, o no todo puede ser mano o pie o cuerpo, en el cuerpo. Así como está escrito en la palabra de Dios, cada miembro del cuerpo tiene su función. Muy sabio lo que dice Yadel, porque como le decía el grupo de resistencia, está la resistencia organizada, entre ellos la resistencia anticastrocomunista, está lo que hemos promovido aquí de la guarimba, que es urgente, que hay que hacerlo a la gente que no está organizada, pero que se organicen en sus cuadras. Están los soldados de franela haciendo una labor maravillosa. Entonces, cada uno tiene una función y todos tenemos un objetivo. Entonces, como dice esta persona, hay que respetar también a la gente que está en el exilio y los que están haciendo afuera y los que están con adentro. Muy sensata la persona Yadel Hernández. Ángela Rodríguez dice: eso se les viene diciendo hace mucho tiempo, pero no hacen caso. Están todo el tiempo escuchando y como borregos haciendo lo que dice la MUD y demás partidos, que lo que están es defendiendo intereses y no le importa a los demás. Ángela Rodríguez básicamente está diciendo eso, que desde cuánto nos hemos dicho nosotros desde afuera a los venezolanos, y mucha gente venezolana está engañada porque los medios de comunicación venezolanos están totalmente autocensurados, amordazados. Hay un adoctrinamiento socialista, básicamente, donde no hay entrada a ninguna visión como la nuestra. Clara Westphal dice lo siguiente esta señora: es fácil dar un mal consejo, nos dice Clara Westphal. Este señor no tiene idea de lo que pasa. Si queman a un colectivo, claro, porque nosotros dijimos que si hay una manera de impedir que te maten y tienes que poner gasolina y prender fuego para que te impiden que te maten, o si no te lo maten, porque la gente no tiene armas en Venezuela, pues si tuvieran armas sería más fácil pegarle un tiro. Si te va a matar a ti primero, antes de que te pegue un tiro a ti, tú le pegas un tiro a él. Pero si tú no tienes un arma, porque la MUD y el régimen, cuando Chávez eliminaron las armas. Imagínense ustedes este ataque terrorista que hubo ahora ayer en la noche allá en Inglaterra, donde una van blanca
atropelló un poco de gente, se bajaron unos tipos con unos cuchillos a cuchillar. Si hubiese gente armada en ese puente, con responsable, una gente armada puede pegar un tiro a esos árabes locos o a esos islamistas terroristas y puede impedir que asesinen a más personas. Pero no se puede tener armas porque eso es un peligro. ¿Un peligro para quién? Si el terrorista de todas maneras así la prohíban, van a tener las armas. Entonces esta señora dice, nada, va a haber un problema si queman un colectivo. Los colectivos quemarán el edificio entero. Bueno, que lo hagan. Los valientes venezolanos saben muy bien lo que tienen en juego, desde su libertad hasta el país entero. Hace pocos meses el mundo creía que Venezuela era un país de hermosas mujeres. Hoy todo el mundo sabe que las mujeres venezolanas no son bellas, no son tan valientes como los hombres. O mejor dicho, no solo son bellas, sino que son tan valientes como los hombres, ¿verdad? Venezolanos, los venezolanos han ganado el respeto y admiración mundial. Dios bendiga a Venezuela. Claro, él no está de acuerdo en que la gente se defienda, es decir, según esta señora es mejor que se dejen matar, cosa que nosotros no recomendamos. Mi guitarra vieja dice, si en un caso hipotético se hace que la constituyente y va solo un 10% a votar, pregunta a esta persona, ¿es válido el proceso? Es decir, si Maduro por fin hace la constituyente y va solamente a votar el 10% de las personas, pregunta a esta persona si eso es válido. Yo le digo, para el comunista de Maduro sí es válido. De hecho, lo fue la Asamblea Nacional que quedó en el año 2005, ¿se acuerdan? Cuando no participó en la MUD. En esa época tenía otro nombre, pero eran los mismos de la MUD. Con apenas 11% de los votos se escogió la Asamblea Nacional en el 2005. Y dejó de ser Asamblea Nacional, no, era rojita. Así que no importa cuánta gente vaya a votar. De todas maneras, ellos van a poner los números de la gente que votó, porque ellos controlan el registro electoral. Bien, hay otros comentarios y quizás los dejemos para el próximo programa, porque esto de cómo impedir la constituyente pique y se entiende, y pienso que es muy importante que hagamos énfasis en esto de aquí en estas próximas semanas, porque algo se está cocinando y se viene en camino una solución, pero una solución negociada, no es la solución del pueblo de Venezuela. Así que no nos chupemos los dedos, despertemos, dejemos de seguir dogmáticamente a líderes políticos, pensemos un poquito, analicemos. Básicamente eso es lo que tenemos por el día de hoy. Entonces estamos listos, no me queda más que invitarlos para el próximo domingo. Tendremos la parte 3 de este programa de cómo impedir la constituyente de Maduro. Organización de venezolanos en el exilio.